Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo, les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué considero que las eliminatorias africanas son las más complicadas para lograr clasificar a Qatar 2022. Estamos en doble fecha de eliminatoria en la cual varios equipos se van a estar, o en realidad selecciones, se van a estar jugando su carta para poder estar en el próximo mundial, o al menos en muchos casos para poder seguir avanzando, y voy a repasar puntualmente el caso de las eliminatorias africanas. Vamos a repasar por qué, por este sistema actual de las eliminatorias rumbo a Qatar, y por la cantidad de equipos y selecciones competitivas que tiene, porque considero que es donde es más difícil lograr clasificar a la próxima Copa del Mundo. Así que espero que les guste la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan tanto en las redes sociales como en los canales secundarios que tienen los links en la descripción, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, como sabrán, estamos en épocas de eliminatorias, y qué mejor que poder alentar a tu selección y tener toda la información al alcance de tu mano que poder descargarte OneFootball, la mejor app del mercado sin ningún tipo de duda y que tiene toda la información momento a momento de todo lo que va pasando con tu selección y todas las eliminatorias rumbo a Qatar. Para descargarla lo único que tenés que hacer es clic en el enlace que vas a encontrar en la descripción, y además es completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. Vamos a poner un poco en contexto por qué yo creo que es tan complicado clasificar en África, principalmente en esta edición del Mundial que va a ser en Qatar. A ver, cada una de las confederaciones, como todos sabrán, tienen cierta cantidad de cupos para lograr clasificar. La realidad es que si bien en cada una hay muchísimas selecciones que integran, yo creo que lo que hace tan complicada a la eliminatoria africana es realmente la competitividad que hay y la gran cantidad de selecciones en buen nivel que tranquilamente pueden eliminar a una de las que normalmente termina clasificando, y que por el sistema que justamente tiene lo hace aún más posible que se den cruces y quizás sorpresas de selecciones que quizás en ese mundial no se esperaba que clasifique. Si hablamos de la UEFA, por ejemplo, tiene 13 cupos, claramente todos sabemos que es la confederación más beneficiada en ese sentido. Todos sabemos que hay grandes candidatos que muy difícilmente terminan faltando a la cita mundialista. Francia, Italia, Inglaterra, España, Portugal, Países Bajos, Alemania. Puede llegar a haber una sorpresa que alguno no clasifique, pero por lo general el 90% de estas selecciones termina clasificando, porque es una cuestión obvia por el sistema que tiene actualmente, en el cual el que termina primero de grupo automáticamente está clasificado, y el segundo inclusive tiene una otra chance más, que es jugando partidos entre los segundos para lograr clasificar. Es decir, realmente para las selecciones que tienen chances serias de clasificar, es una eliminatoria en la cual como mínimo tenés posibilidades reales de hacerlo. Vale la pena aclarar que cada uno de los casos que estoy hablando, claramente hablo en cuanto a facilidad o dificultad de clasificar para selecciones que tienen chance de clasificar. No estoy hablando del caso de San Marino, que en cualquier eliminatoria le sería prácticamente imposible clasificar. Estoy siempre hablando de selecciones candidatas a poder ir a los mundiales. En el caso, por ejemplo, de la Confederación Asiática, también tiene un sistema en el cual hay grupos y después hay subgrupos, pero la realidad es que son pocas las selecciones que realmente son competitivas o tienen chances serias de lograr clasificar. Si vamos a Asia, que tiene 4 cupos y medio, sacando el de Qatar que ya está clasificado, la realidad es que esos 4 cupos y medio seguramente se van a estar repartiendo entre Irán, Japón, Australia, Corea del Sur y Arabia Saudita. Es muy raro realmente, en las últimas ediciones no ha pasado, que pueda llegar a haber una sorpresa y que clasifique otra selección, porque hay muy dispar el nivel actualmente, al menos, entre estas 5 selecciones con el resto del bloque asiático. Lo mismo pasa en la CONCACAF, donde claramente hay candidatos como México, Estados Unidos, y después la realidad es que aparece también hoy en día un Canadá con una muy buena selección, con jugadores que están jugando en el fútbol europeo y que se ha conformado muy bien, y en ese famoso octogonal, bueno, la realidad es que después se la juegan entre todos. Hay claramente selecciones con más posibilidades como Costa Rica, Panamá quizás, y algunas menos beneficiadas, pero también es más o menos bastante creíble o pensable cuáles son las selecciones que van a terminar clasificando. A lo sumo tenés una sorpresa. En Conmebol pasa algo también parecido. Se sabe siempre que Argentina y Brasil históricamente han estado clasificadas. Después Uruguay es una de las grandes candidatas también. Y después entre 4 selecciones, generalmente sacando quizás a Bolivia y Venezuela, entre 4 o 5 selecciones, se terminan dividiendo los otros 2 cupos. Pero la realidad es que son eliminatorias en las cuales siempre tenés una chance real de poder clasificar y una chance bastante tangible.
Ahora bien, ¿por qué yo les vengo a plantear esta idea de que las selecciones en África es tan complicado poder clasificar, al menos con este sistema? Bueno, para poder hacer eso lo primero que vale la pena hacer es repasar cómo es el sistema actual. De las 54 selecciones que están afiliadas africanas a la FIFA, 5 son las que terminan clasificando, es decir, aproximadamente un 9,2%. Es uno de los porcentajes más bajos, pero no es muy distante quizás del de otras confederaciones como Asia, así que acá en este caso no lo voy a poner como un argumento. La realidad es que en base al ranking FIFA, al momento en el cual se terminan haciendo las rondas, tanto la primera como la segunda, se van a dividir las selecciones de peor ranking, que van a tener que jugar una fase previa mano a mano entre ellas, en un partido ida y vuelta para poder acceder a la segunda ronda, y las de mejor ranking recién van a estar arrancando en esa segunda ronda. A partir de esa segunda ronda se arman 4 bombos. Cada una de esos bombos va a mandar un representante a cada uno de los grupos que va a tener, que en total son 10. ¿Qué es lo que ocurre? En los bombos puede llegar a pasar que haya selecciones en otros bombos que no sean ni el primero ni el segundo, que son también competitivas. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en el bombo número 2 de esta edición están selecciones como Costa de Marfil, como Burkina Faso, como Sudáfrica, que claramente son también candidatas a lograr clasificar. Una vez que se meten en esos grupos, solamente la primera de cada uno de estos 10 grupos va a avanzar a la siguiente ronda. Ni siquiera va a lograr clasificar de forma directa, como pasa, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de la UEFA, que los ganadores de cada grupo automáticamente están clasificados al Mundial. Dentro de estos grupos puede llegar a pasar que de por sí ya te toque un rival directo complicado, y lo hemos visto en grupos, por ejemplo, como el D, donde actualmente están Costa de Marfil y Camerún. Y en este grupo, el que no termine primero, automáticamente queda eliminado. Y son dos selecciones, Costa de Marfil, quizás no tan histórica, pero sí con grandes jugadores, y Camerún, una selección que prácticamente ha estado en todas las ediciones de la Copa del Mundo donde han habido representantes africanos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el grupo de Ghana y Sudáfrica, dos selecciones que últimamente han tenido muy buenos rendimientos a nivel africano, que han tenido clasificaciones a la Copa del Mundo y que también seguramente una se va a terminar quedando afuera. Pero lo más interesante, sin ningún tipo de duda, y lo que para mí realmente le hace complicada esta eliminatoria, es lo que viene después en la tercera ronda, donde el ganador de cada uno de los grupos va a tener que jugar un duelo mano a mano con otro ganador de otro grupo. Y acá realmente hay selecciones muy buenas y te puede tocar absolutamente cualquiera. Pongámoslo en contexto, es como cada ganador de la UEFA, por ejemplo, después tenga que jugar con cualquiera de otro de los ganadores de los grupos. Se podría llegar a dar un España-Alemania y el perdedor se queda fuera del Mundial, un Inglaterra-Portugal, se podría dar un Países Bajos frente a Francia. Imagínense eso mismo en Europa. Bueno, es lo que pasa en el fútbol o en las selecciones africanas. Es tal así que hay selecciones del nivel, por ejemplo, de Senegal, de Túnez, de Marruecos, de Argelia, de Nigeria, de Egipto, de Ghana, de Costa de Marfil, de Camerún, Mali, inclusive Burkina Faso, Sudáfrica o República Democrática del Congo, que son todas selecciones con un nivel, quizás algunas un poco por encima, otras un poco por debajo, pero muy parejo, con muy buenos jugadores jugando en Europa, que la realidad es que de esas 13 selecciones que les mencioné, ya de por sí 3 ni siquiera van a acceder a la tercera ronda, y después las otras 10 se van a tener que medir mano a mano en un duelo en el cual, por ejemplo, Senegal, que es la primera preclasificada, le podría tocar frente a Argelia, que es la última campeona de la Copa Africana. Imagínense un duelo en el cual seguramente los dos mejores representantes que tiene el continente africano se podrían medir y el que queda fuera no pasa. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con este sistema si en Conmebol Argentina y Brasil les tocara por sorteo enfrentarse y una de las dos se queda fuera. Algo insólito que solamente se puede llegar a dar en este sistema de las selecciones africanas. La realidad es que hay, como les dije, muy buenas selecciones, cada una tiene muy buenos jugadores, pero con este sistema es realmente una lotería porque todos pueden llegar a tener un partido malo, un partido bueno, en el cual se van a estar enfrentando una vez que estén clasificadas y a partir de ahí se van a definir estas 5 que seguramente algunas se van a repetir. Puede ser Senegal, puede ser Nigeria, puede ser Argelia, pero que es realmente complicado tener la certeza de clasificar que quizás tenés en otras confederaciones. Quizás muchos me lo vayan a decir, no nombré a Oceanía, la realidad es que Oceanía es un mundo aparte, es una confederación de una sola selección que como todos sabemos es Nueva Zelanda y ni siquiera tiene asegurado el cupo, por lo cual me parecía que no valía la pena hacer aclaraciones acerca de una confederación tan pero tan bastardeada por la FIFA. Pero lo que más me interesaría es que me dejen ustedes sus comentarios, a ver qué les parece, si están de acuerdo conmigo, que les parece que la eliminatoria africana es la más complicada de todas porque realmente los principales candidatos no tienen asegurado ni mucho menos lograr clasificar, o si piensan que hay otras eliminatorias como las de Conmebol, como las de CONCACAF, como las de UEFA o demás que también son inclusive más complicadas. Es una opinión mía, es un video que tenía ganas de hacer, pero bueno, como les dije, va a depender también de ustedes
qué les parece. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse acá en la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.